Para realizar demostraciones con segmentos, se recomienda seguir los siguientes pasos. Lo primero es que se escriban las hipótesis. Una vez que ya se han escrito todas las hipótesis, se debe de hacer la conceptualización de las hipótesis, o sea, el concepto relacionado a la hipótesis. Posteriormente, se debe de hacer el postulado de la suma de segmentos o de la suma de ángulos, dependiendo. Posteriormente debemos de hacer la sustitución. Ya que hicimos la sustitución, se deben de hacer operaciones, y si no se pueden hacer operaciones, se hace la propiedad transitiva. Y básicamente con esos pasos ya vamos a llegar al resultado. Entonces comenzamos. Recordemos que aquí siempre debemos escribir las proposiciones o afirmaciones. Y debemos estar explicando cuáles son las razones. Bueno, entonces comenzamos con las hipótesis. Estas dos son hipótesis. Por lo tanto, escribo la primera hipótesis, donde dice que el segmento AB es congruente con el segmento AC. Y eso es una hipótesis. Luego, la segunda también habla de una hipótesis, donde es que el segmento AB es congruente con el segmento AE. Y esto también es una proposición referida a las hipótesis. Bueno, como ya terminé la parte de las hipótesis, entonces vamos a la siguiente, que es el concepto de lo que está aquí en las hipótesis. El único concepto que está aquí es este símbolo, que este símbolo implica congruencia. Por definición, nosotros sabemos que la congruencia es misma figura y misma medida. Nosotros observamos que aquí está la figura, que es un segmento. Por lo tanto, el concepto de figura, de misma figura, ya está en esta hipótesis. Lo único que me hace falta es el concepto de medida. Por lo tanto, aquí puedo escribir que la medida del segmento AB es la misma que la medida del segmento AC. Y la razón por la cual estoy poniendo esa proposición es porque yo sé que congruencia es misma forma y misma medida. Ok, nos vamos a, como ya utilicé esta proposición, la marco solamente para saber que ya la utilicé y que no la debo de volver a utilizar. Voy a la siguiente hipótesis, también habla de congruencia. Por lo tanto, en la 4 yo puedo escribir que la medida del segmento AD es la misma que la medida del segmento AE. Y es bajo el mismo contexto, que la congruencia es misma forma y misma medida. Bueno, marco también la proposición 2 porque ya la utilicé. Y de ahí me doy cuenta que no hay más hipótesis, por lo tanto ya terminé con la conceptualización. Ahora bien, me voy al postulado de la suma de segmentos. El postulado de la suma de segmentos implica que debe de haber dos segmentos adyacentes para que esos dos segmentos adyacentes me den el segmento más grande. ¿Dónde reviso los postulados? Pues los reviso precisamente en las hipótesis y en las tesis. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo un segmento AB. Si observo el segmento AB en la figura, AB es desde aquí hasta acá.
Eso implica que AB está formado por el segmento AD y por el segmento DB. Como este segmento grande está formado por los segmentos pequeños, yo puedo escribir el postulado de la suma de segmentos. Y entonces, en la proposición 5, yo puedo escribir que la medida del segmento AD más la medida del segmento DB me da como resultado la medida del segmento AB. ¿Por qué escribí eso? Porque son dos segmentos que están adyacentes y por lo tanto la suma de estos dos me da el segmento grande. Lo obtuve de la primera hipótesis. Y entonces la razón de haber escrito esto se llama postulado de la suma de segmentos. Bueno, me voy a la siguiente hipótesis. Aquí hay una AC, segmento AC. El segmento AC, si ustedes se dan cuenta, es el de aquí abajo. Y vuelve a ocurrir lo mismo, que este segmento AE más este segmento AC me da todo el segmento AC. Eso implica que de ahí puedo obtener otro postulado. Y entonces lo que hago es escribir el postulado. O sea, que la medida del segmento AE más la medida del segmento EC me da como resultado la medida del segmento AC. Y eso también recibe el nombre de postulado de la suma de segmentos. Bueno, me voy al siguiente, solamente para no descartar. Yo observo aquí un AD. El AD, si ustedes observan, es un solo segmento, no está formado de dos, por lo tanto este no tiene postulado. El AE también es un solo, no tiene postulado. El DB también es uno solo, no tiene postulado. Y el EC también es uno solo, no tiene postulado. Por lo tanto, ya terminé con el postulado de la suma de segmentos. Ahora me voy a la sustitución. Vamos a explicar qué es la sustitución. Si ustedes recuerdan, en alguna ocasión nos dijeron que había una fórmula que es el área del rectángulo se calcula como base por altura. Y posteriormente nos decían que el área era 10, por ejemplo, y que la altura era 3. Lo que seguía era la sustitución. Entendamos la sustitución. La sustitución es sustituir este dato en esta fórmula. Pero ¿cómo hago la sustitución? Si ustedes observan, el 10 tiene que reemplazar a la A. Por lo tanto, la sustitución es de derecha a izquierda. Eso implica que se quita la A y se reemplaza el 10 por la A. La sustitución entonces me queda que el 10 es la base por la altura. Ya sustituí la A, reemplacé el 10 por la A, quito la A y en su lugar escribo la 10. La sustitución es de derecha a izquierda. Si hacemos lo mismo con el otro, resulta que también el 3 debe tomar el lugar de la H. Por lo tanto, hay que quitar la H y dejar el 3. La sustitución es de derecha a izquierda. O sea, que lo que yo debo de escribir es que el 10 es la base multiplicada por el 3. Lo importante aquí es que el reemplazo es de derecha a izquierda. Se quita de la fórmula y se deja el que se reemplazó. Entonces, lo primero que debo de reconocer es que existen datos. ¿Cómo sé que este es un dato? Pues es un dato porque tiene un igual. Este también es un dato porque solamente es una asignación. Pero esta es una fórmula. Y esta es una fórmula porque yo estoy observando una operación que es una multiplicación. Eso quiere decir que las fórmulas son las que tienen operaciones, los datos son las asignaciones y la sustitución siempre es del dato hacia la fórmula, reemplazando de derecha a izquierda. Quedándome claro eso,
Entonces, yo ya me puedo dar cuenta que para hacer la sustitución, lo primero que debo detectar son fórmulas. Si ustedes observan, aquí hay una operación y aquí hay una operación. Por lo tanto, esta es una fórmula y esta de abajo también es una fórmula. Es una fórmula porque tiene operación y la operación es la suma. Y si ustedes observan, aquí hay un igual, aquí hay una asignación. Por lo tanto, este que está aquí es un dato y este que está aquí es un dato. Lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula el dato. Ya habíamos dicho que para reemplazar siempre se debe de hacer de derecha a izquierda. Por lo tanto, este AC va a tomar el lugar de la AB y hay que desaparecer a la AB. ¿Dónde? En la fórmula. Si ustedes buscan aquí, el único lugar donde hay una AB es en la primera fórmula. Por lo tanto, desaparece en esta AB y en lugar de la AB voy a escribir la medida de AC. Eso se llama sustituir. Entonces, vamos a hacer la sustitución. La sustitución implica que la medida del segmento AD quede idéntica, esa no se mueve, más la medida del segmento DB, que también se quede idéntica, y va a ser la de AB, pero como la estoy reemplazando, ahora lo que voy a escribir es la medida del segmento AC. Y eso fue una sustitución. Si ustedes se dieron cuenta, el dato que es el 3 se sustituye en la fórmula 5. Por lo tanto, sustituí la proposición 3 en la proposición 5. La sustitución fue el dato que está en 3 en la fórmula que es 5 y como resultado obtengo la proposición 7. Para llevar un orden, lo que voy a hacer es marcar la proposición 3, que ya lo utilicé, marcar la proposición 5, que fue la fórmula que utilicé, y entonces los únicos que me quedan es el dato 4, es la fórmula 6 y es la fórmula 7, que fue el resultado de la sustitución que hice hace rato. Entonces, debido a que todavía me queda un dato, voy a hacer la sustitución de este dato en la fórmula donde esté AD. Entonces, otra vez, el AE va a reemplazar a AD. Ahora, busco AD. No puedo buscar en 5 porque esa fórmula ya la utilicé. Entonces la busco en 6. Si ustedes ven AD, no está en 6. Y el único lugar donde está AD es en 7. Por lo tanto, lo que debo de hacer es desaparecer esta AD y en lugar de AD va a ser reemplazada por AE. Insisto, no puedo reemplazar en la 5 porque esa fórmula ya la utilicé en la sustitución anterior. Por eso debo de hacer la sustitución en la 7. Y eso implica que me va a quedar una proposición 8, donde en la proposición 8, en lugar de AD, como estoy reemplazando, aquí escribo la medida del segmento AE, le sumo la medida del segmento DB y como resultado me da la medida del segmento AC. Lo único que hice fue reemplazar. Si ustedes se dieron cuenta, el dato 4 ahora lo sustituí en la fórmula que está en 7. Porque es una fórmula, porque habíamos dicho que tiene operaciones, que es una suma. Por lo tanto, la justificación de la proposición 8 es que hice una sustitución de la proposición 4, que fue el dato, en la proposición 7, que fue la fórmula. Para fines de organización, marco el 4, que ya lo utilicé, que fue el dato que se sustituye en la fórmula 7. Y debido a eso, los únicos que me quedan es la proposición 6 y la proposición 8, que las dos son fórmulas. Y como las dos son fórmulas, entonces ya no puedo sustituir porque los únicos datos que tenía, que era el 3 y el 4, ya se utilizaron. Eso quiere decir que ya acabé con las sustituciones y tengo que seguir con las operaciones. Si ustedes observan, en la 6 esta operación se puede realizar porque son términos semejantes, en la 8 tampoco se puede realizar, y todo lo que yo debo de hacer es la propiedad transitiva. ¿Qué es lo que menciona la propiedad transitiva? La propiedad transitiva dice que si A es igual a B
y la B también es igual a un tercero que es C, entonces yo puedo decir que la A es igual a C. Si se dan cuenta, la igualdad transita entre la B, ya no aparece la B y solamente es igual a la E y la C. ¿Cómo es que se aplica en las proposiciones? Pues lo que yo tengo que ver es qué es lo que se parece, si se parece el miembro izquierdo o se parece el miembro derecho. Si ustedes se dan cuenta, el miembro derecho de la proposición 6 es idéntico al miembro derecho de la proposición 8. Eso quiere decir que si esta suma es igual a este segmento y este segmento también es igual a esta suma, las dos sumas pueden ser iguales y están transitando a través de la igualdad que está en esa C, que fue lo que explicamos hace rato. Por lo tanto, la proposición 9 va a ser aplicar la propiedad transitiva. O sea, tengo que escribir que la medida del segmento AE más la medida del segmento SE que yo tenía en la proposición 6 va a ser la medida del segmento AE que tengo en la proposición 8 más la medida del segmento DB que también tengo en la proposición 8. Eso que acabo de hacer se llama propiedad transitiva. Y la propiedad transitiva se realizó entre la proposición 6 y la proposición 8. Entre la proposición 6 y la proposición 8. Por lo tanto, si ustedes se están dando cuenta, las proposiciones que yo utilicé fue precisamente la proposición 6 y la proposición 8. Eso quiere decir que la única que me está quedando es la proposición 9. Las otras ya las utilicé, la 9 es la única que me queda. Y entonces lo que hicimos hace rato fue la propiedad transitiva y la única que me queda por hacer son las operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo de términos semejantes porque no son igual, aquí tampoco, pero lo que yo sí me doy cuenta es que aquí tengo un AE y también tengo aquí un AE. Por lo tanto, si aquí hay una suma, la operación a inversa es una resta y al restarle AE a E me va a quedar 0. Eso en geometría euclidiana, esa operación inversa recibe el nombre de sumar el simétrico. Recordemos que el simétrico es el mismo número pero con signo diferente, que precisamente es la operación inversa. Por lo tanto, si le restas a el miembro derecho la medida de AE, lo que va a quedar va a ser 0. Y eso implica entonces que la medida de S es la misma que la medida de DB. Bueno, ¿dónde suma el simétrico? Pues suma el simétrico en la proposición 9. En la proposición 9 fue donde se hizo la suma del simétrico. Por lo tanto, marco la 9 solamente para saber que ya la utilicé y que ya no la debo de volver a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, yo utilicé todas las proposiciones, ya hice todo el proceso que les estoy recomendando y ya lo único que me queda es esto. Esto implica que ese debe de ser la tesis que a mí me estaban preguntando. Si ustedes se dan cuenta de B congruente a C, pues son las mismas que tengo aquí. Pero como a mí me están pidiendo congruencia, lo que debo de hacer es escribir la manera de congruencia. Por lo tanto, en la proposición 11, lo que voy a escribir es que el segmento S es congruente con el segmento DB. Y eso lo digo porque los segmentos que tienen la misma medida. Si se dan cuenta que aquí estoy diciendo que hay dos segmentos que tienen la misma medida.
Por consecuencia, puedo escribir la 11. Los segmentos que tienen la misma medida son congruentes. Y eso precisamente es el resultado que me están pidiendo. Por lo tanto, ya puedo decir que llegué al resultado. Y algunas veces se escribe un QQD. El QQD quiere decir que queda demostrado. No necesito escribirlo, solamente con llegar a la tesis, pues es más que suficiente. Entonces recuerden, lo que se propone es que se escriban hipótesis, se vea la definición del concepto, uso de la suma de segmentos, se haga la sustitución de los datos en la fórmula y después indistintamente puedo hacer las operaciones o la propiedad transitiva.